Una breve reflexión del capítulo 7 del Evangelio de Juan que quiero resaltar es que Jesús sube al templo a enseñar. ¿A quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque solo los judíos podían entrar al templo. Entonces, estos judíos se asombran con las palabras, con el conocimiento que tiene de la Escritura y dicen, ¿cómo es que sabes tanto si tú no tienes o no has tenido maestro? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Él les contesta diciendo que su doctrina no viene de Él, es decir, no es su propia gloria, sino de aquel que lo envió. Y hace referencia en ese momento a Dios Padre, aquel que lo envió para salvarnos a todos nosotros. Entonces, aquí Él está demostrando no solo que tiene un gran conocimiento de la Escritura, sino está relacionado con el inicio del Evangelio de Juan. El verbo era Dios, el verbo se hizo carne, ¿no? El verbo es Dios, el verbo se hizo carne. Y Jesús conoce tanto la Escritura porque Él es Dios. Entonces, cuando no tiene maestro, pues hay que analizar por qué lo dice así. Él no dice, sí, Dios Padre es mi maestro, no, porque no existe una jerarquía entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿No? Eso nótese que es bastante importante, pues. Y pues lo segundo es que el verbo, al hacerse carne, pues evidentemente conoce la Escritura. ¿Quién conoce la Escritura? Pues aquel que es la Escritura, ¿no? Él es el que cumple la Escritura. Y esto tiene bastante relevancia porque conforme al capítulo anterior y una parte de este capítulo menciona que de él saldrá agua viva, ¿no? Menciona que de él saldrán ríos de agua viva y evidentemente aquí Juan hace el comentario de que se refiere al Espíritu Santo, pero que todavía no se comunicaba, es decir, el Espíritu Santo ya estaba, pero no se comunicaba porque Jesús todavía estaba en carne en este mundo, ¿no? Es decir, todavía no había llegado el momento, no había entrado en su gloria, dice la Escritura. No había pasado la crucifixión, en ese momento todavía no había pasado todo ese proceso de purificación de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Entonces este capítulo es importante porque nos demuestra, nos comunica la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cómo los tres coexisten con roles distintos al mismo tiempo. Y deja ver también que no existe jerarquía entre ellos. Y cada uno tiene un rol distinto. Jesús viene a limpiar nuestros pecados. Jesús viene a generar, a enseñar las buenas nuevas, que son las buenas noticias. En inglés, las good news, ¿no? El Espíritu Santo tiene mayor relevancia o mayor comunicación cuando Jesús entra en su gloria. Él sopla a las personas que están presentes, a sus discípulos. Y Dios Padre, pues Dios es Espíritu. Y eso lo dice Jesús. Y Él lo respeta y lo obedece a tal punto que Él siempre dice que no viene por su gloria, sino por la de aquel que lo ha enviado. Pero eso no es una subordinación. Es decir, Él no es un simple mensajero, porque muchos lo interpretan esta parte de la Escritura como si Jesús fuera un mensajero. No, es totalmente incorrecto. Jesús es Dios. Tanto así que conoce las Escrituras. Pero no solo las conoce, Él es el verbo que se hizo carne. Así que eso es en cuanto a la importancia de que Jesús no solo enseñaba en la calle, sino también enseñaba en el templo. Y no solo le enseñaba a judíos, sino a todo aquel que se encontrara en la calle. Primordialmente, o el primer momento, pues sí estuvo dirigido a judíos, pero se abre esa posibilidad y se crea posteriormente una nueva alianza. Y de ahí pues tiene mucha relevancia lo que es el trabajo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Si dicen que Dios nada más viene a salvar a los judíos, es parcialmente cierto,
pero esa afirmación como tal y como está estructurada semántica y literalmente, pues es incorrecta. Sino tendría que decir, Dios viene por judíos, coma, y por aquellos que no son judíos. ¿Por qué? Porque si solo viniera por judíos, ninguno de nosotros que está en Latinoamérica o que está en el continente americano tendría el conocimiento ni la posibilidad de acercarse a Dios. Eso es totalmente falso, ¿no? Es decir, las cartas de Pablo, el trabajo de Pablo permitió que los pueblos paganos tuvieran un acercamiento real con el Dios viviente. Y pues eso es el punto, ¿no? Jesús, Pablo apunta a Jesús, Juan el Bautista apunta a Jesús, los discípulos de Jesús apuntan a Jesús. ¿Por qué? Porque de Él es de aquel que sale el agua viva, ¿no? Entonces, está relacionado y bueno, pues hasta aquí esta reflexión.